Bendiciones a mis hermanos y amigos en mi Cristo Señor Jesús y su Santo Espíritu. Bueno, he estado trabajando y pensando y meditando en esta serie que el Señor me ha llevado y me ha ayudado para realizar, porque lo único que no quisiera es que se convirtiera en una enseñanza doctrinal, la manifestación, la entrada a nosotros y la obra que hace el Espíritu Santo, sino que fuera una enseñanza, un compartir de la vida registrada en las Escrituras, de que el Espíritu Santo no es una palomita, como nos la hemos pintado por muchísimos siglos. No, Él es una persona, Él es Dios. Él es la parte ejecutoria de la palabra del Señor. Y es muy importante nosotros saber cuándo nacemos para Dios y cuándo nacemos para entrar en su reino, porque son dos cosas muy diferentes. La una es de la salvación de nuestra alma y comenzamos ese proceso de tratar con nuestro interior, y Él va a usar a Cristo, la palabra del Evangelio, de la gracia, para que nosotros podamos tener esa comunión con Él. Pero la otra es de misión. La otra es que una vez que Él está instalado dentro de nosotros, Él comience a hacer su trabajo como Dios, operando a favor de todos aquellos que no han alcanzado todavía la fe, o aún los que viven bajo la fe pero están atrapados en circunstancias de la vida de ellos mismos, de nosotros mismos. Entonces, ese es el fin que tengo para esta enseñanza, que aprendamos que Él es una persona, que es nuestro amigo, que es nuestro maestro, es que nos da la fuerza, es que nos habla en el interior, pero es Dios y tiene todo el poder para hacer todo, 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 para enseñar toda esa plenitud que el Señor Jesús enseñó en su ministerio, porque nosotros somos la continuación del ministerio del Señor Jesús. Entonces, vamos a hablar de esa operación que hace el Espíritu Santo con el pecador y con el Hijo, con el que ya ha sido redimido en la cruz, engendrado en ella, por creer en el Señor Jesucristo. Entonces, ahí, como hablamos un poco en el capítulo anterior, en Juan 16, del versículo 7 en adelante, el Señor Jesús está hablando con sus discípulos, y les habla y les dice de la importancia que es que Él ha estado con ellos esos 3 años y medio, ha compartido, les ha enseñado, ellos han visto el hacer de Él, el hablar, los milagros, las señales, pero que es importante que Él vaya de nuevo al Padre para que entonces el Espíritu Santo venga a hacer la labor de Él juntamente con Cristo en nosotros. Entonces comienza a hablarles de la labor que va a hacer el Espíritu Santo, porque eso es lo más maravilloso, que el Espíritu Santo hace un trabajo con todas las personas, aún los que no lo van a recibir, lo van a rechazar, lo van a negar y se va a perder su alma. Pero aún con todos, no hay nadie en el mundo que se pueda parar en el juicio final y decirle, Señor, a mí nunca tú me dijiste nada, nunca me hablaste. No, siempre Él va a ser en algún momento de tu vida pecaminoso, en ese camino perdido, extraviado. Va a haber momentos en que Él te va a hablar, aunque tú te niegues a escucharlo, pero te va a hablar.
Entonces de eso es lo que está hablando el Señor. Y dice, pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, esta era, esta era lo que detenía que el Espíritu Santo viniera a hacer la labor que él estaba haciendo físicamente. Igual que ahora, no ha regresado el Señor porque el Espíritu Santo está sobre la tierra haciendo la obra de evangelización, de mostrar el reino de Dios como lo enseñó el Señor Jesús. No podía venir porque Jesús estaba en la tierra. Ahora, Él no se puede ir porque Jesús no ha vuelto a la tierra. Entonces, Él hasta el último momento va a estar tratando de que todos lleguemos a esa madurez espiritual y a esa salvación en esa cruz. Pero si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Qué maravilla, ¿verdad? Y cuando Él venga, o sea, en ese momento que Él venga a la tierra, esta es la labor que Él va a hacer. Convencerá al mundo de pecado. O sea, esto es lo que me da a mí la explicación de que aún el más malo, el más perverso, en algún momento de su vida, esa persona va a reconocer que está mal. Y en ese momento es que el Espíritu Santo le está ministrando, mira, lo que estás haciendo es malo. Aunque no le diga que se va a perder su alma, le va a decir, arrepiéntete. Ese camino no es, porque esa es la labor que él hace y la hace con todo el mundo. Por eso dice, os lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, cuando él venga, y ya él vino, cuando mi Señor Jesús resucitó, ya él está en la tierra. Ahora él iba a entrar por la fe en todos aquellos. Por eso cuando a los 11, a los 12, ya después de estar el Señor resucitado, les tuvo que soplar el Espíritu para que allí empezara esa labor. ¿Ya? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de pecado. De pecado porque mostrará claramente a toda la gente del mundo que están mal, que están en pecado. Y también va a mostrar a los que en la cruz del Señor son salvos, le va a enseñar también a ellos y a todos los que le vean que han recibido la ayuda de parte de Dios, que son justificados en el cielo como inocentes. Pero también va a enseñar a todos aquellos que por defecto no quisieron oír, pero sabía quién les hablaba. O escucharon, pero lo rechazaron. O le escucharon y no necesitaron de él, lo desecharon. Entonces, esos son los que van a recibir el juicio. ¿Ya? Es por eso dice, de pecado, porque no creen en mí, de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Solo queda la cruz de salvación y el juicio sobre que viene sobre este mundo. ¿Ya? Y todos sus deseos. Entonces, después de haberte hablado de esto, Tito refuerza de cómo el Espíritu Santo trabaja con unos para salvación y a otros les queda la marca de que se les habló, pero van a recibir la condenación por no haber creído en él. Él lo describe así, el referente a estos dos grupos. Dice, Tito 3, vamos a empezar en el versículo 3, porque nosotros también, está hablando de los que creyeron, de los que ahora son hijos, aún de los que están luchando porque sí, hay una lucha en nuestro interior por dejar de hacer las cosas que desagradan a Dios, de esos deseos que nos contaminan y nos llevan al pecado, esa concupiscencia que nos ata, que nos amarra. Entonces Tito va a hablar sobre eso. Porque nosotros también en otro tiempo éramos insensatos y rebeldes, necios,
desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. O sea, él está haciendo aquí un cuerpo de las cosas que normalmente vencen al hombre y de las cuales nos tenemos que zafar. Y no lo podemos hacer, que es lo más grave. Solo lo hace el Espíritu Santo y la palabra. El creyente que no entiende que él no puede luchar contra el pecado porque va a ser vencido. Él tiene que tener al Espíritu Santo y a Cristo, que son los que van a expulsar cada uno de estos extravíos. Pero dice el versículo 4, que lo debe de subrayar: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Él, lo que te decía ahora, no por obras de justicia o por nada bueno que hubiéramos hecho, por nada que nosotros pudiéramos hacer, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. Y eso es por el lavamiento, por la palabra. Por eso cuando Pedro no quería que le lavara los pies, le dijo: Señor, lávame todo. Entonces dijo: no, ya tú estás limpio. Te tengo que lavar es los pies. ¿Por qué los pies? Porque es los pies los que te llevan por el camino del pecado. El resto ya está limpio. Ese es el lavacro de un creyente. Que eso se simbolizaba igual en el tabernáculo de Moisés. Agua limpia y un jarro. Y cada levita que iba a entrar al lugar santo o al santísimo tenía que él coger su propio jarro y lavarse sus pies. Era la señal que el Señor iba a manifestar de lo que debemos de hacer permanentemente, porque sin la ayuda del Espíritu Santo y la palabra va a ser imposible que nuestra regeneración interior se pueda dar. Por eso no se trata de leer la Biblia como un libro o escuchar mensajes solamente para ver si te sale un chispito de lo que estás buscando que te digan. No. Es examinar las Escrituras. Es estudiar en ellas el por qué, el para qué y el cómo. No me cansaré toda mi vida hasta que parta con mi Señor de esas tres cosas. El por qué estoy leyendo, qué me quiere decir, qué es lo que tengo malo, qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que afirmar y cómo lo debo de hacer para sacar provecho. Por eso es que esa es la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el deseo de Dios de solo hacernos bien. Pero tenemos que entender lo que nos dice. Tenemos que saber cómo llevarlo a cabo para que estas cosas sucedan. Entonces la palabra y el Espíritu son los únicos que pueden hacer esa renovación. Y para eso se necesita un corazón que sea estoy erutando mucho. De un nuevo corazón dócil y solícito para Él. O sea, si estamos con ese corazón, como decía Tito, y necios, insensatos, rebeldes, desobedientes, extraviados, esclavos de los deleites y las placeres de esta vida, pues no tenemos un corazón dócil. Nosotros queremos que Dios nos use en nuestra vida, no solo para poder mostrar su poder, su milagro y sus señales, sino que también cambie nuestro camino, que nos abunde, que nos prospere, que nos mantenga sanos. Pero no queremos tener ese corazón en esa forma, que pueda recibir la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Pero los que no se someten a su voz y obediencia nunca fueron hijos, o son los creyentes que tienen luchas constantes con sus deseos pasionales y viven de proceso en proceso, en dolor y aflicción. Hablan de Biblia, cantan coritos, se cumplen en las reuniones, van a todas las festejos de las congregaciones, hasta diezman,
pero su conducta y su carácter no es conforme a la voluntad de Dios. Esto es algo que no solamente te lo tiene que decir alguien, tú tienes que examinarte, porque todo lo que Dios toca, lo regenera, lo cambia. Entonces, ¿por qué aquella persona sigue actuando como si no tuviera a Dios y no lo conociera? Bueno, pues no ha nacido en la cruz, o está luchando consigo mismo para deleitarse en las cosas del mundo y queriendo que Dios se fije en él con amor, con bendición, con abundancia, con bondad. No, siempre vas a estar en esa lucha. Son los que reciben de la cruz si se arrepintieron genuinamente, porque hay algunos que reciben arrepentimiento emocional, pero nunca se entregaron. Solamente Dios sabe si su arrepentimiento fue genuino. Es porque pensar que todo el que recibe al Señor en una oración ya es de Dios, esa no es la respuesta. La Biblia dice que sí, pero hay unas condiciones que se tienen que dar. Ese corazón está arrepentido genuinamente y lo sabe cuando no sabe que hizo algo malo, no, cuando él sabe que atentó contra Dios. Las personas que entregan su vida y les duele lo que hicieron, pero no se duele que lo hicieron contra Dios, la mayoría de ellos tienen una salvación emocional en el estado del hombre, porque su conducta y su carácter no van a cambiar. Y le siguen los deleites de la vida, es lo que persigue. Él no persigue que el Espíritu Santo fluya a través de él, viva dentro de él. El cristiano que no entiende que hay una parte de cuando Dios te engendra en la cruz como hijo y otra es a que tú nazcas para el reino de Dios, no entiende la gracia. En el uno está ese arrepentimiento genuino en donde tú sabes que hiciste algo malo, no solo contra una persona, sino contra Dios. Tú hiciste una falta contra Dios. Entonces se le pide perdón al Dios, aunque si ya lo hiciste con la persona o la tuviste y el chance de pedirle, a veces no hay ese chance, pero tienes ese arrepentimiento con Dios de que actuaste mal, lo hiciste mal. Esa es una entrega genuina en donde el corazón ya se hace dócil para recibir del Señor todo. Si no, vas a estar en esas luchas que tienen los no nacidos para Dios o los que no son nacidos para el reino, que andan luchando entre querer ver la manifestación de Dios, pero vivir en los hábitos del mundo. Tienen al Dios Todopoderoso muchos de ellos, pero lo ignoran, no lo valoran. No pueden entender la inmensidad de la divinidad que está dentro de ellos, y por ignorar esto, pues ellos andan por el mundo ya no posiblemente haciendo los pecados que lo juzgaban antes y que todo el mundo lo podía señalar, o en su casa su mujer, sus hijos, sus padres, sus hermanos, los amigos. No, pero ahora tiene otro tipo de cosas, de orgullo, de prepotencia, de arrogancia, de jactancia, de egoísmo, de imposición, cosas de actitud, en donde en esa parte no le han permitido al Espíritu Santo que trabaje. No son sus corazones dóciles. ¿Cómo sabemos si somos hijos o no? Bueno, Dios nos lo hace saber por el mismo Espíritu y por la misma palabra. ¿Son hijos o no lo son? Tú y yo podemos testificar de lo que podemos ver en las conexiones con ellos, pero el fondo solo lo sabe Dios, y Él se va a encargar de enseñarlo con el carácter, con la actitud, con las palabras, con las cosas que le gusta oír, que le gusta hacer.
que Él, cuando Él derrama de su palabra y de su espíritu, dice Tito en el versículo 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Es que aquí donde no podemos dejar pasar las palabras claves. O sea, de la manera que nos podemos entender con esto es darnos cuenta de que hemos sido derramados abundantemente por Jesucristo, palabra y salvación, ¿ya? Y que nos dio en abundancia, no un poquito, del Espíritu Santo, porque la abundancia del Espíritu Santo es la que viene sobre el hombre y permite que lo que Dios toque lo cambie, lo regenere, lo haga nuevo, lo vuelva a crear si es necesario. Eso es donde nosotros podemos ver las labores que una persona con un corazón dócil le permite que Dios haga, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Esa herencia reservada para los que en su reino toman la misión de salvación para ellos y para otros. Porque hay dos momentos impresionantes en la vida de un creyente: arrepentirse para con Dios, recibir ese perdón, saber que en ese momento Dios nos libera y a partir de ese momento comienza esa comunión con la palabra y el Espíritu para ir regenerando nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra manera de oír, ver y hablar. Esa es la herencia reservada. Una tiene que ver con la salvación y la otra tiene que ver con la misión que Dios va a hacer cuando le permitimos que sea Él quien reine, quien hable, quien haga. En el arrepentimiento genuino se enseña el amor de Dios haciendo justicia al que es engendrado en la cruz por Jesucristo. Es el primer paso, la justicia divina en el interior del hombre, donde el hombre se siente libre, se le va ese peso, porque Dios en ese momento le entra en su gracia, por cuanto fue con él que se arrepintió de las faltas, de los pecados, de los daños hechos a los demás o a sí mismo. Entonces viene esa parte de bondad, de misericordia de Dios a enseñarnos que nos ha perdonado. Y eso es algo que todos vivimos. El que no lo vive no ha nacido en la cruz, no ha sido engendrado por él. Está arrepintiéndose, como decimos en mi país, con lágrimas de cocodrilo. Una cosa emocional, pero no lo hizo para con Dios. Ya, es aquel que puede valorar que él debía de morir por sus pecados y estar en una situación contraria, siempre separado de él por causa de él. En cambio, por la fe, él puede creer y confiar que es salvo porque su Dios lo escuchó y lo perdonó. Esa convicción que solo la siembra el Espíritu Santo y Cristo. Ellos solamente hacen eso. Pero quiero que esta parte la reflexiones. Y si tú no has tenido ese arrepentimiento para con Dios, sino que interiormente te has arrepentido y te has dolido de haber hecho las faltas que has hecho en tu vida o las que vives hoy mismo, porque yo no sé quién me está escuchando y en qué situación tú estás. Pero si tú te das cuenta que tú vives una vida de pecado en cualquier área de tu vida, tú tienes que tener en cuenta que el Dios Todopoderoso vino, se hizo hombre como tú y como yo. Pero la función de él hacer eso era enseñarnos que estábamos mal y que él iba a pagar con su vida y nos iba a cubrir con su sangre para que el Padre nos viera a nosotros como aceptando que el Señor Jesús murió para que yo no muera
Y esa muerte no es de que Dios al que no se arrepiente le manda un rayo, le manda algo que lo mate instantáneamente. No. Esa palabra del griego es la palabra thanatos. No vivir más separados de Dios, ni siendo aconsejados, ni ministrados, ni guiados por Él. Entonces, todo aquel que no lo ha hecho genuinamente con Dios está separado de Él. Pero la fe nos enseña que si creemos y confiamos que Él murió por nosotros, que el pecado en que habitamos o que lo estuvimos en algún tiempo y que ya se lo entregamos, Él lo cargó. Él nos liberó de ese pecado. Entonces, somos hijos. Y como somos hijos, la convicción de nuestra fe es que Él viene completo a morar en nosotros. Dios en toda su divinidad vive en tu interior, allí en lo más profundo de tu ser, en tu espíritu. Y desde allí, en la medida que tengamos ese corazón dócil para escuchar, para ver lo que nos dice, para ver cómo es que vamos a lograr los cambios y que no los podemos hacer nosotros solos, sino con la ayuda de ellos, vamos a empezar a recibir la luz en nuestro camino, la ayuda de Él para que lo podamos lograr. Y cuando veamos que estamos débiles, Él nos va a dar la fuerza, nos va a esforzar para que podamos pasar, porque el fin del Señor es regresar al hombre a que tuviera, como en el primeros capítulos de Génesis, esa comunión completa, constante, en donde dice que Dios salía a caminar con Adán y Eva por los jardines. De eso se trata todo el plan de Dios desde ese momento hasta la cruz. Restablecer con el hombre esa vida de la mano con Dios. Y allí es en donde vamos a enseñar que somos hijos de Dios, que es lo que el mundo pecador está esperando, expectante a ver quién va a manifestar esa vida. Que solamente la leemos que fue Jesús y algunos privilegiados. No, estamos llamados tú y yo y todos los que somos hijos a mostrar la continuidad del ministerio de nuestro Señor Jesús, que se basó en palabra, el verbo de Dios, el Cristo y el poder del Espíritu Santo, haciendo que esas palabras se formaran en algo real. Cuando somos bastante críticos con nuestra fe y bien pragmáticos, nosotros comenzamos a buscar los hechos que deben de enseñar nuestra fe. Pero se me terminó el tiempo, mis amados. Los espero en la próxima semana, porque tenemos que hablar de las riquezas que alcanzamos cuando el Dios pleno se viene con todos sus corotos a vivir dentro de nosotros, porque esa es la vida que se debe manifestar. Y hay que luchar todos los días por tenerla. ¿Y por qué luchar, profeta? Pues claro, porque las cosas de este mundo nos van a querer robar la atención, nos van a querer robarnos mucho tiempo en entretenimiento o en trabajo, mucho trabajo, para tener poco tiempo para Él. Y debe de ser al contrario, la mayor tiempo para Él. Sí, pero es que tengo que trabajar. Tú puedes trabajar, pero puedes estar hablando con Él. Esa es la madurez de un creyente que vive en la gracia y que conoce quién es el que vive dentro de Él. Ok, mis amados, los veo la próxima semana. Que mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu te llene de expectativas, de motivaciones para tener una actitud para Él, en donde aprendamos a ver su rostro. Profeta, ¿a ver su rostro? Sí, aunque Él es invisible, nuestro espíritu, que es invisible también, comienza a comunicarse con Él y tú vas a sentir la conexión con Dios.
En el nombre de mi Señor, amén y amén.